El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es importante tener aspectos básicos sobre este trastorno. Entonces vamos a resolver muchas de las dudas más frecuentes. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del humor. Es un estado afectivo alterado de la persona en el cual tiene un complejo de síntomas, pero el más característico es la tristeza. Una tristeza persistente por más de 2 semanas y que está acompañado generalmente de muchos más síntomas. No es solo una tristeza por algo, sino es una tristeza con síntomas que pueden alterar la funcionalidad de la persona. Altera la energía, altera el sueño, altera la voluntad para hacer las cosas y puede, dependiendo de la intensidad de esos síntomas, tener pensamientos negativos o incluso conductas autolesivas o suicidas. ¿Cuáles son las causas? Los trastornos depresivos no tienen una causa exacta averiguada por la ciencia actual. Sin embargo, hay muchas teorías que justifican la causa de este trastorno. Las teorías más aceptadas son las teorías conductuales y cognitivas, que son en el que la persona a lo largo de su vida, durante la interacción con su entorno, ha tenido malas experiencias y tiene una visión diferente de las cosas que lo rodean, de las interacciones con las personas y del pensamiento hacia su futuro. Esto va a generar que tenga un pensamiento pesimista y que tenga predisposición a tener cambios de humor relacionados a la baja del ánimo. Sin embargo, hay otras teorías también que son aceptadas, que son las teorías neurobiológicas, en el cual se propone que existe una disregulación de sustancias en el cerebro, que son los neurotransmisores, que también predisponen al usuario a tener este estado de humor alterado. Son muchas teorías y no se han comprobado hasta la actualidad, pero sí se ha trabajado en el campo clínico a través del tratamiento, a través de la psicoterapia y del tratamiento farmacológico. Y al tener resultados con este tratamiento, se ha dado una especie de validez a estas teorías, pero en la actualidad no existe una causa comprobada de la depresión. ¿Cuáles son los tipos de depresión más frecuentes? Hay muchas clasificaciones de la depresión. Para efectos prácticos, en esta charla no vamos a ahondar tanto en estos tipos de clasificación. Lo más importante es que sepan que hay diferentes niveles de intensidad en los trastornos depresivos. Normalmente en los trastornos depresivos leves afecta básicamente los cambios de energía, la voluntad para hacer las cosas y el ánimo triste. Y se agrega otros síntomas como alteraciones en el sueño, en la alimentación, pero en realidad más es el núcleo básico que mencioné anteriormente. En cambio, en los estados depresivos moderados, generalmente ya aparte del núcleo básico de estos síntomas, se agregan otros síntomas más, ¿no? Que son pensamientos negativos, alteraciones para dormir, para alimentarse, ¿no? E incluso puede haber ya un pensamiento tanático, que es un pensamiento en donde no hay mucha validación hacia la vida, ¿no? Hay pensamientos de muerte. Y los episodios depresivos severos, que generalmente ya están acompañados de toda la sintomatología que mencioné anteriormente, pero ya existen conductas autolesivas, suicidas, y que el riesgo alto es el suicidio, la muerte de la persona. Es por eso que es importante tener siempre en cuenta los síntomas cardinales, que son los síntomas principales, para poder acudir rápidamente y de manera oportuna a un establecimiento de salud mental o un establecimiento de salud que brinde servicios de salud mental. ¿Cómo se puede identificar? Bueno, como había comentado, en
los estados depresivos, en los trastornos depresivos, existe una tríada básica que se repiten en todos los niveles de intensidad de estos trastornos. La tríada básica es el humor depresivo, la disminución de la energía y la disminución del disfrute para las cosas, o la disminución de las ganas de hacer las cosas. Y esta tríada básica generalmente es por un periodo de 2 semanas o más. Cuando tenemos esta tríada básica hay que estar pensando siempre en depresión y es importante acudir a un establecimiento de salud. Sin embargo, muchas personas tienen esta tríada por mucho tiempo y lo normalizan, y en realidad es algo que con el paso del tiempo y sin un tratamiento oportuno puede llegar a síntomas más severos como la ideación suicida, ¿no? Y pues una de las cosas más importantes de prevenir este trastorno es justamente evitar el suicidio. ¿A dónde y cuándo acudir? Cuando identificamos estos síntomas es importante acudir a un establecimiento de salud. Cualquier tipo de establecimiento de salud del Ministerio de Salud está capacitado con profesionales para poder identificar estos síntomas. Incluso un centro médico de primer nivel puede identificar estos síntomas con el personal que tiene, personal de medicina general, de psicología, y puede incluso derivar a los centros de salud que requiere atender de manera más especializada, como los centros de salud mental comunitario, los hospitales generales o institutos especializados, de acuerdo a la complejidad. Lo importante es acudir inmediatamente a cualquiera de los centros de salud, porque eso va a generar que exista un tratamiento que nos... Recomendaciones del Dr. Alexis Ferrari. Mi recomendación final es que utilicemos esta información, la difundamos a nivel de todos sus familiares, seres queridos, amigos, para que no se genere una normalización de esta situación. Hay muchos pensamientos que son prejuicios o introyectos de la sociedad, es decir, pensamientos en el cual uno tiende a normalizar estas situaciones o piensa que es algo que se puede, como dicen muchas personas de repente sin el adecuado conocimiento, que se puede dominar con la mente. Y eso es algo que está muy lejos de la realidad. Los trastornos depresivos generan muchos cambios en el cuerpo, pueden dar incluso síntomas físicos. Entonces es importante que no minimizar y estar alerta ante estos síntomas para poder acudir a un centro de salud lo más rápido posible. Tu salud, nuestra prioridad.